Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos en esta cápsula, en esta materia tan interesante y profunda que es Introducción al Estudio del Derecho. Y vamos a hacer algunas puntualizaciones porque ante cualquier materia, cualquier unidad, siempre tenemos nosotros una trayectoria previa y unos lentes, una mirada para acercarnos a un tema, a un observable, y es muy, muy fundamental que podamos dar un paso adelante y acordar sobre para qué nos estamos acercando, desde dónde y con qué finalidad. Entonces, voy a compartir la pantalla aquí con José Manuel. Vamos a hacer alguna crítica y digamos un avance del temario, ¿verdad? Porque los temarios pues son orientativos y son con muy buena intención, pero sí definitivamente tenemos cuestiones que mejorar y actualizar. Entonces, veamos algunas cuestiones básicas de esta unidad uno que no debería de llamarse la teoría del derecho, sino teorías del derecho en el sentido grande, en el sentido intenso del término de jus como derecho, que no es un sinónimo de leyes, sino es un género próximo, y las diferencias específicas serían ahí abajo en las leyes. Bueno, estamos en este curso que en el texto se llama Derecho para Todos, Introducción a las Ciencias Jurídicas para Vivir Mejor. Acá del lado izquierdo tenemos lo que nos plantea el temario, y el primer objetivo que tiene que quedar listo en 6 horas, es decir, en digamos 4 clases. Dice que se analizará la noción de teoría en primerísimo lugar en su evolución en el tiempo y qué es lo que esta teoría tiene como finalidad, como observables. Aquí dice como objeto de estudio, pero debería de decir observables. Y dice a fin de que cualquier persona, en este caso el examen parcial, tendría como pregunta que la persona, que el estudiante, argumente 5 argumentos fuertes sobre la importancia de esta materia. Entonces, si el estudiante no es capaz después de 6 horas de argumentar por qué es importante darse cuenta de lo que vemos, cómo lo vemos, pues definitivamente no hemos cubierto el 10 de esta unidad. Bueno, luego nos habla de concepto, evolución, observables del estudio, las relaciones de el derecho con otras ciencias y saberes y su importancia, que es lo que tenemos que argumentar. Bueno, vamos a traducirlo a un nivel muy fuerte de licenciatura y de posgrado, diría yo, para cambiar algunas palabras que se puedan responder en un examen parcial. Aquí lo más importante, lo que nos dedicamos a hacer las 2 primeras semanas, es brindar las bases epistémicas, es decir, científicas, argumentadas, sobre este gran campo, que es la filosofía como gran género, la ciencia como forma observable de medir la ignorancia, los sesgos y el poquito conocimiento que se va avanzando, y las diferentes teorías para poder ir construyendo esta ciencia. Entonces, primer punto, entender qué es la filosofía, cuáles son sus ramas, qué significa bases epistémicas y sobre todo la pregunta fundamental que entendemos por marco epistémico, que es aquello que nos ayuda a recortar los trocitos de realidad que vamos digiriendo. Marco epistémico son las preguntas que nos formulamos y los objetivos que derivan de esas preguntas. De manera que no va a ser lo mismo preguntar qué entiendo por teoría, qué la caracteriza, a cómo se relaciona la teoría con las ciencias o con la filosofía. Son 2 preguntas diferentes con 2 respuestas diferentes. Entonces, primero que nada, lo más importante de esta materia es brindar esas bases epistémicas, que el estudiante tenga el asombro de decir, ah, sí es cierto, llegamos aquí, pero ¿dónde empezamos? ¿Cuál fue el trayecto?
¿Por qué llegamos aquí? Y luego, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Para qué? Por eso decimos que es ciencias jurídicas para vivir mejor, para resolver problemas, para tomar decisiones, para resolver tensiones y conflictos. Bueno, ya tenemos entonces cuál sería la unidad uno ideal, que es la que estamos trabajando aquí, para saber qué tengo yo que tener claro. Estos procesos no son de contestar A y B y ya. Se trata de reflexionar, se trata de desarrollar pensamiento crítico. Por eso dejamos algunos de los videos que están en el canal Aula Jurídica Siglo XXII. Sí, no me equivoco, siglo XXII porque estamos en la vanguardia. Quien realiza este viaje definitivamente va a poder aprovechar mejor sus competencias profesionales y poder servir mejor a la sociedad para resolver conflictos. Segundo punto, identificar las competencias y relevancia del contexto. Si no ponemos cualquier idea, cualquier pensamiento en un contexto, ya tenemos mayores probabilidades de equivocarnos o de caer en sesgos, en ignorancia, en prejuicios. ¿Me quisieras decir, José Manuel, cuáles son los tres elementos básicos con los cuales entendemos el contexto, ya que hemos revisado tus avances? Cuando hablamos de contexto, ¿de qué hablamos? Hablamos de Ya, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por eso cuando dice aquí evolución histórica quiere decir cuándo. Teoría del derecho, ¿cuándo? Con los romanos, con los griegos, con los fenicios, con los turcos, ¿con quiénes? El derecho de qué sistema o de qué lugar y tiempo. Entonces, cuando hablamos de contexto, hablamos inmediatamente de circunstancias, de tiempo, de modo y de lugar. Tiempo y lugar podrían ser más fáciles, pero el modo es la parte, la dimensión más desafiante. ¿Qué más tenemos que tener en este momento ya como objetivos de aprendizaje? ¿Qué significa pensamiento crítico? ¿Cómo se facilita? ¿Qué quiere decir comportamiento científico de manera general? Y qué en particular entenderemos como teoría. Muy bien, para todo ello, introdujimos en una sesión anterior el punto específico de las operaciones conceptuadoras y su relevancia para hacer teorías y para hacer ciencia. Esto es un objetivo fundamental que acá en la unidad uno no se establece. Se habla en el objetivo general de categorías, de procesos, de instituciones, pero hay que marcarlo de manera muy, muy clara porque tiene que ver con gran parte del contenido de la materia, que son estos conceptos jurídicos fundamentales que los vamos a colocar en nuestra, ay, estos conceptos jurídicos fundamentales, ¿quién sabe qué pasó? No le puedo dar hacia atrás, no le puedo dar el undo, pero aquí estos conceptos jurídicos fundamentales que van aquí, uy, bueno, esto está cada vez peor. Los conceptos jurídicos fundamentales los vamos a marcar conceptos jurídicos fundamentales, así con sus siglas para no estar repite y repite. Y entonces aquí ya tenemos, ¿es lo mismo un concepto que una definición? ¿Es lo mismo un concepto que una definición, que un constructo? ¿Es lo mismo que una noción? Entonces tenemos que saber qué palabras vamos a usar. Identificará procesos, entonces conceptos, procesos e instituciones. Este es el temario ideal. Identificará campos de interacción de la materia con la vida cotidiana, porque no es una clase de filosofía pura del derecho abstracta, es para reflejar. Aquí dice que horas teóricas 6 y la práctica ¿dónde está? ¿Qué tiene que ver el concepto de teoría del derecho con lo que la gente hace todos los días? Bueno, pues tenemos que ir empezando a encontrar puentecitos. Diría Vygotsky, zonas de desarrollo proximal.
Bueno, conocerá la distinción entre métodos, técnicas, herramientas, productos y estrategias para poder correlacionar qué es esto de las hipótesis, cuántos tipos de teoría hay y si estas teorías llegan o no llegan a ser ciencia y entonces, pues, ¿qué caracteriza a las ciencias jurídicas? Porque, pues, de otra manera, no podemos estar hablando de ciencias jurídicas si primero no definimos ciencias. Entonces, aquí tenemos, ¿quisieras leer, por favor, el objetivo general, que es el ideal del curso? Por favor, José Manuel. Sí. Objetivo general. La persona estudiosa desarrollará competencias integrales para evaluar la importancia de la materia, encuadrándola en las competencias psicosociales para la vida, identificando sus observables estratégicos en cada contexto dinámico. Será capaz para identificar los observables básicos de la materia, nociones, procesos, interacciones e instituciones fundamentales en el lenguaje jurídico especializado desde lo general a lo particular. ¿Te acuerdas que en la sesión anterior decíamos que una profesión universitaria o un saber requiere que la persona domine mínimo 10,000 palabras? Pero si nos vamos a medicina, si nos vamos a nanociencias, si nos vamos a ciencias de la salud, pues estamos hablando hasta de 50,000 palabras especializadas. Entonces, cuando yo digo imputable, pues a lo mejor un biólogo no tiene ni idea qué es imputable. ¿Verdad? Para él, pues célula, mitocondria, pero imputable, pues no le suena de nada. Entonces, sí es muy importante tener claros procesos, conceptos, nociones, instituciones, campos de interacción y distinguir entre métodos, técnicas, herramientas y productos. Lo primero, desde luego, tener estas competencias psicosociales para la vida para determinar en cada contexto de qué concepto estamos hablando, por qué surgió, por qué se dispersó, por qué se mantuvo, qué resistencia se enfrentó y poder entender que cada teoría tiene un contexto, cada noción tiene un contexto. Y para ello, entonces, aquí necesitamos dejar claro esto de las operaciones conceptuadoras. Vamos a dar lectura, por favor. Las operaciones conceptuadoras son procesos cognitivos, lógicos, fundamentales, principalmente la definición, clasificación, subordinación, inordinación, subsunción y división, utilizados para formar, analizar, ordenar y aclarar conceptos, permitiendo estructurar el conocimiento a efectos de comprender los rudimentos y relaciones de los observables. Estas herramientas son esenciales en la comunicación, la investigación, el pensamiento crítico y el comportamiento científico estructurado. Muy bien. Prin- Entonces, aquí ya vimos que estas operaciones conceptuadoras, pues son una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Y esto para qué me sirve a mí? Pues para formar, analizar, ordenar y aclarar conceptos con los cuales me comunico con mis pares, con mis superiores, con mis inferiores, con mis paralelos, con la sociedad, con los clientes, para comunicarse. Si yo digo fidelidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo digo democracia, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, es una herramienta esencial en la comunicación, la investigación, el pensamiento crítico y el comportamiento científico. A ver, José Manuel, cuéntanos y compártenos. ¿Por qué no es lo mismo hablar solo de pensamiento crítico y sí de comportamiento científico? ¿Es lo mismo pensar que comportarse? ¿Cómo lo distinguirías tú? No, porque comportarse podría ser más un acto más se podría decir en el mundo natural, y un pensamiento podría ser inmaterial. Sí, tú tienes un pensamiento buenísimo, excelente, pero eso no sale ni al lenguaje, porque el lenguaje es un comportamiento, ni sale a los quehaceres, a la performatividad en el mundo real, digamos, en el mundo que podemos observar. Entonces, pensar, por eso estamos agregando específicamente
comportamiento científico. Me estoy comportando de tal manera, elijo tal lenguaje por esto y me comporto en conformidad o en congruencia con este concepto. Muy bien, entonces, la primera pregunta de examen, ¿cuáles son las principales operaciones conceptuadoras? Y luego, división, pues no significa dividir 8 entre 2, significa descomponer un todo en sus partes constituyentes. Clasificar significa decir qué es el género, cuál es la especie, qué va primero, qué es más amplio, y vamos a poner una actividad para poder ver esto. Pero es muy importante ver los videos sugeridos de pensamiento crítico y preguntas estratégicas porque frente a cualquier cuestión novedosa, hay veces que reaccionamos muy favorables, con mucha curiosidad, pero hay otras que reaccionamos como a la defensiva, con resistencia, no, esto no me gusta, esto no es lo normal. Entonces, es muy importante ver cuál es nuestra actitud frente a esta postura crítica. Muy bien, entonces, las características claves de una operación conceptuadora, ¿sí? Es el definiendum, el término que se va a definir, por ejemplo, en este caso, jus o derecho, o lex o justicia, y el definiens, el significado o características esenciales que definen al observable. Entonces, pues, el observable puede ser un objeto material, una regla, una brújula, puede ser una idea, la justicia, pueden ser personas, la víctima, el victimario, el padre, el hijo, la hija, la madre, puede ser también procesos, los procesos de comunicación, los procesos de violencia. Entonces, un observable no es un objeto, objeto es el físico que se toca, que se ve, pero los observables son personas, son ideas, son procesos y desde luego también objetos materiales. Por eso utilizaremos siempre la palabra observable. Este es un viejo uso que se le da objeto de estudio, objeto de estudio. Es que se entiende, bueno, también las cuestiones cambian por razones argumentadas. Entonces, ¿cuál es el objeto de estas operaciones conceptuadoras? Por favor. Su objetivo es la comunicación profunda, la claridad y la sistematización del conocimiento. Bien, entonces hemos entendido hoy, muy importante, el tema de las operaciones conceptuadoras que están muy claramente establecidas como objetivo, pero muy importante, específico de nuestra materia en la primera unidad para ir dando sentido a lo que estamos haciendo. Muy bien, aquí tenemos con esta imagen muy clarito la importancia del género próximo y la diferencia específica. Aquí en este pizarrón dice asiento con respaldo y aquí vemos a diferentes personas imaginándose un asiento muy diferente con un respaldo muy diferente, aunque todas piensen asiento con respaldo. Y esto pues suena sumamente fácil cuando hablamos de asiento con respaldo, pero cuando hablamos de lo que es justo y lo que no es justo, imagínense el problema de la representación subjetiva, la falta de precisión y lo más importante, los malentendidos que se generan. Entonces, aquí tenemos esta infografía muy importante para resumir visualmente la pregunta de esta sesión. ¿Qué entiendo por operaciones conceptuadoras? ¿Qué forma parte de estas bases epistémicas y cuál es su importancia? Su importancia es tan capital que de ello depende que haya o no malentendidos, de que haya acuerdos o de que haya claridad en el proceso que se va a seguir, en lo esperado, en las expectativas de solución, de toma de decisiones, etcétera. Y aquí tenemos muy claro qué significa la división, la inordinación, la subsunción, la clasificación, pero esta es una pregunta muy grande porque clasificar significa dar un orden, qué es un género, qué es una especie y por qué lo son. Y para poner el ejercicio está esta diapositiva.
como cada cabeza es única y un mundo, el, la manera de lograr comunicarnos y, digamos, poner límites en la comunicación para los acuerdos, aquí tenemos dos palabras. Poli significa varios y semia significa significados. Entonces, la palabra derecho no padece ambigüedad, no padece ambigüedad. La ambigüedad es propia de las palabras con las que habla la sociedad. Entonces, la palabra derecho, la palabra justicia, legitimidad, legalidad, para la gente no jurista, inclusive para los juristas, tiene varios significados, es polisémica. Entonces, por favor, Juan Manuel, dime algunas, ya estudiaste el temario, dime algunas palabras polisémicas que tú consideres que pueden causar desafíos o problemáticas en la comunicación jurídica y sobre todo en la toma de decisiones. ¿Cuáles te parecerían palabras polisémicas que tienen varios significados y que pueden generar, pues, este tipo de confusión en el que cada quien esté imaginando algo distinto? Justicia. Desde luego, entonces aquí ya luego tenemos justicia. ¿Qué otra más? Otra sería interpretación. Bueno, este podría ser una teoría. La palabra teoría tiene varios significados, efectivamente. Teoría puede querer decir una idea general. Tengo la teoría de que no me quiere, pero también tiene la idea de que es algo abstracto y también hay una idea que incluye, como lo vimos en la sesión pasada, evidencia pues empírica, ¿verdad? Que no es nada más. Entonces sí, es una palabra polisémica. Casi todas las palabras son polisémicas, pero, ajá, la palabra libertad, la palabra derecho, la palabra justicia, la palabra deber, la palabra corresponsabilidad, ujú, la palabra teoría, varias palabras son polisémicas. Aquí, por ejemplo, la misma palabra violencia suele confundirse a veces con agresión o la palabra violencia, pues para una persona puede pensarse que pues no es violencia, pero para otra sí. Entonces, en derecho hay muchas palabras polisémicas que generan malentendidos. ¿Cómo hacemos para evitar los malentendidos? Pues definiendo cada palabra mediante las operaciones conceptuadoras y luego dándole valor. Aquí vamos a este punto porque ya se nos está acabando la sesión. Aquí la segunda actividad es esta para que la piensen, para que la mediten, para que la reflexionen. Se las dejamos con gusto porque es un ejercicio muy productivo y saludable. Aquí tienes dos círculos igualitos, ¿sí? Vamos a pensar que uno debe de ir adentro del otro, es decir, que uno lo haremos más grande que el otro, dependiendo de cuál es el género y cuál es la especie. Entonces tenemos dos palabras muy propias del derecho, muy propias del derecho, y queremos saber cuál es el género y cuál es la especie, pero pues sería como adivinar y decir esta o la otra. Lo importante es decir por qué. ¿Por qué creo que esta o esta es el género o es la especie? Entonces, con este reto, este acertijo, vamos a concluir esta sesión de hoy, habiendo hecho la crítica y la precisión de la unidad uno del temario de Introducción al Estudio del Derecho, con su primer punto llamado Teorías del Derecho, cuya primera pregunta que invitamos a responder es ¿cuál es tu marco teórico para definir lo que es teoría? ¿Qué estás escogiendo como noción de teoría?
¿Estás escogiendo únicamente la parte abstracta de conceptos o de definiciones o estás tomando en cuenta los procesos de evidencia o nos estamos quedando en la aproximación a la teoría como una idea vaga y abstracta que no tiene estructura o que no tiene sistematización? Así que te dejamos y si consideras que el material es de utilidad, señálalo, por favor, con tus comentarios, sugiriéndonos temas a tratar, puntos de tu interés y a ver si nos ayudas a resolver en una próxima sesión este acertijo, este reto que te dejamos. ¿Cuál es el género y cuál es la especie en las dos palabras, sentencia y resolución? Aquí estamos aplicando en estas dos actividades estas importantes nociones de operaciones conceptuadoras para conceptuar lo que necesites dentro de tu profesión o de tu especialidad, en este caso de las ciencias jurídicas, distinguiendo claramente entre pensamiento crítico y comportamiento científico que resuelve estos problemas. Aquí tenemos una sentencia, aquí una resolución. ¿Cuál es el género y cuál es la especie? ¿Por qué? Regálanos tu opinión y hasta siempre. Bienvenidas, bienvenidos al amanecer.